En el cual iniciamos con la pregunta número 7. Yo creo que no es tan enorme. Ay, Hey, ok. pero no, o sea, no he aprendido, o sea, todavía no sé cómo hacer para que no salgan en desorden. No sé, no he podido aún. Pero bueno, entonces iniciamos. La primera pregunta nos dice relación entre personaje e imperio. Esta pregunta es bastante específica porque nos habla sobre todo de la época antigua. Entonces, aquí tenemos un poquito que nos dicen Alejandro Magno. Bueno, no la época antigua porque Carlomagno es de la media, pero sí, Alejandro Magno, Carlomagno, Julio César, Justiniano. Y respectivamente, pues nos presentan Imperio Romano, Persa, Carolingio y Bizantino. No sé si a Didier le gustaría, eh, o como quiera. No, sí, porque, uy, no, pues casi que, uy, de esos personajes casi que yo fui el que les hablé, ¿no? Ujú. Entonces, eso, uy, literalmente yo les hablé de todos. Sí. Pero no, pues literalmente para esta, el trucazo realmente es como identificar, con que ustedes identifiquen por lo menos dos, ya pueden ir descartando opciones y pueden ir mirando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Justiniano es del Imperio Bizantino, que me acuerdan que yo les conté que el man era, bueno, que en el mandato de él fue que hubo la primera pandemia, por así decirlo, que el man intentó realmente en un momento otra vez nuevamente el Imperio Romano, y que, bueno, que ese señor que básicamente fue el que una vez les conté la historia que había encerrado a mucha gente, a los manifestantes, porque les subió impuestos a Roma, a la maldita sea, y literalmente los asesinó a todos. Bueno, estaba ese hombre, Carlomagno, carolingio de toda la vida, o sea, literalmente casi que podríamos decir que el emblema de ese imperio, que es el que yo les dije que le salvó, o sea, que el rey lo hizo, bueno, el papa lo volvió como el rey del Sacro Imperio Romano. Entonces, nada, salven la vida algún día del Papa, todo bien, después los puede volver rey. Julio César, Julio César, ya, es Imperio Romano, de toda la vida. O sea, por Julio César es que básicamente personaje emblemático del Imperio Romano, entonces no hay mucho más que decir. Y pues Alejandro. Alejandro de pronto podría ser de pronto la única que podría ser un poquito confusa, porque es que literalmente Alejandro estuvo en gran parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aparecía, por ejemplo, también Egipto, pues también se podría relacionar con Alejandro Magno o Macedonia. Entonces, sí era de pronto así, pero pues él también, digamos que tiene, involucra un poco eh, con los persas, por lo que sucede con las conquistas con el imperio, ¿no? Entonces, nada, pues ya muchachos, era un poquito eso. Entonces, preguntas, dudas sobre esta pregunta, ¿algo? Alejandro lo está buscando, dice que en Alejandro. Es que, o sea, lo curioso de Alejandro es eso, o sea, que digamos como que Alejandro al gran imperio que él montó, o sea, se podría como que relacionar con varias cosas. Entonces, sí, digamos que si, por ejemplo, salía Alejandría o salía, lo que les digo, Macedonia o salía Egipto, o sea, también digamos como que se podría relacionar un poco con él, ¿no? Justiniano en Suacha. No, ese pie ahí cerquita de qué? De García. O sea, es que el imperio que montó ese hombre, uy, Dios mío. Y lo que les digo, o sea, hablar de Alejandro, a mí de pronto la cosa que más, o sea, respeto del hombre es que literalmente el man pueblo donde iba, que pues, sí los conquistaba, pero el man respetaba mucho las creencias del pueblo al que llegaba, ¿no? Cosa que pues, como vimos durante la gran parte de la historia, los emperadores o conquistadores nunca hicieron. Entonces, nada, realmente, no, el man era un capo. El pecado de Alejandro literalmente fue morirse joven. Pero ya, Literal. sí, Listo, literalmente. listo.
Continuemos entonces. Sistema colonial descrito. Entonces nos dicen, consistía en la entrega de un grupo de familias indígenas al cuidado de un conquistador, con la obligación de darles protección e instrucción a cambio del derecho a percibir de parte de estos tributo como oro, frutos o trabajo. Entonces, bueno, teníamos la encomienda, el patronato, la mita y el resguardo. Entonces, podríamos empezar como por una partecita como descarte. A mí me gusta mucho como hacerlo así. Tenemos en la parte de el resguardo. Sabemos que el resguardo no fue como un sistema colonial, sino que fue más como mm, una manera en la que los indígenas tenían como para resguardar lo que era su cultura y sus costumbres. Entonces no tenía mucho que ver con conquistadores ni nada de eso, sino que al contrario, era una forma en la que los indígenas podían tanto vivir, trabajar y, digamos, mantener y preservar su cultura. Entonces, por esa parte, descartada. Tenemos lo que era la mita. La mita hacía parte de lo que era el trabajo colonial, pero era demasiado específico porque era trabajo pesado, sobre todo en las minas. Entonces, digamos que en cuanto, como dice aquí, digamos, obligación de darles como protección e intercambio, pues realmente no era porque era un trabajo más que todo forzado, no solamente con los indígenas, sino también con los afrodescendientes. En la B también podemos descartarla porque nos dicen del patronato, pero pues el patronato no era algo que se manejaba como eh, directamente como con conquistadores, sino que básicamente era como, ese patronato nos habla mucho como de lo que era el mandato que tenían los papas en aquel entonces, digamos de que ellos, pues los papas tenían como un derecho divino, o sí, como en cuanto a los reyes, por ejemplo, que, digamos, construir iglesias, que cobrar el diezmo en lo que era distintas partes, entonces también podemos descartar lo que era el patronato. Y por último tenemos la encomienda. La encomienda sí va a ser, digamos, un trabajo, un sistema colonial, como lo vimos un poquito cuando hablamos de la historia de los indígenas, digamos que se tenía como un concepto de que tanto las creencias, las visiones como eran de los indígenas debía corregirse. Entonces se le encomendaba lo que era un grupo de indígenas a, por ejemplo, a un conquistador o un español, entre comillas, tratando como de impartirles lo que era como educación o como sí, como impartirles como educación o todo eso, o digamos que sí, pero pues al final lo haciendo de una manera bastante... ¿Aló? ¿Alguien tiene un micrófono prendido? ¿Aló con Dorian? ¿Aló? Ya, Y yo, ¿aló? ¿aló? ¿Aló con Dorian? ¿Quién manda es Dorian? ¿Qué más de Dorian? Con Dorian, sí, no. No, ay, muchachos, no sé, es que tengo como un como un reflejo de cuando hablan así yo, ¿aló? Lo siento, otra cosa. Yo. Bueno, ay, qué pena con ustedes. Bueno, no sé quién prendió el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Entonces, más que toda la encomienda, pues, digamos, se le asignó a un grupo de indígenas, a un español, un conquistador, con la idea de que era como evangelizarlos a lo que era la religión católica y digamos que garantizar, entre comillas, su bienestar. Pero sabemos que eso realmente no pasaba y que en la encomienda, pues, muchos de estos indígenas, a pesar de que no se les veía como ustedes son esclavos directamente, sí se les trataba de esa manera y eran, digamos, explotados y obligados a trabajar o realizar, digamos, trabajos duros eh, en cuanto a lo que era, por ejemplo, el cultivo, la minería, la agricultura y servicios en general. Entonces, eso sería la encomienda. ¿Claro hasta ahí?
O sea, más o menos lo que pasa en octubre. Estamos en estamos encomendadas no mentiras, ay no. El trato aquí es muy bello. Aquí no hay nada de abuso, tranquilos. ¿En qué clase vieron eso? Lo vimos en la clase antepasada, que hablamos de lo que fue la historia de Colombia. Hablamos un poquito, tuvimos una parte que hablamos de la historia precolombina, y hablamos un poquito sobre las comunidades indígenas, después un poquito cuando llegaron los españoles, y digamos que la estructura social que se tenía. Entonces ahí hablamos un poquito de los trabajos, también de la resistencia, como lo fueron, no sé, los resguardos para los indígenas o los palenques para las personas africanas. Entonces, en esa clase hablamos un poquito de eso. ¿No lo han subido a YouTube? No. Téngale paciencia, Juan David, por favor. Téngale paciencia. Siguiente pregunta. Dice así. Uy, está re buena. Sí. ¿La quieres responder tú? Sí, yo creo que la respondo. Igualmente, pues, les fue re bien, entonces, no, pues sí, Mm, ¿no? está Pero, más que claro. pero el paso de sociedades nómadas a sociedades sedentarias durante el Neolítico estuvo principalmente relacionado con, efectivamente, muchachos, el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales. Y es que, bueno, recordemos que, que son las de sociedades nómadas, pues esos grupos que básicamente andaban de un lado en otro, o sea, básicamente recorrían todo el planeta y no tenían un lugar puesto, ¿no? Y pues sedentarias es cuando ya, digamos, pues nosotros, o sea, digamos, tenemos un lugar específico. Y digamos que, claro, digamos que lo que da como a este gran paso va a ser, digamos, un poco el descubrimiento de la agricultura, porque pues, digamos, estos pueblos descubren que, digamos, que es mucho más sencillo, bueno, digamos, no sé, hay una historia mucho que es con el trigo, pero ellos, que era como que ellos como o sea, llegaban a un lugar donde se da muy bien el trigo, se lo comían y a veces botaban las semillas y digamos que ellos notaban que comenzaba como a volver a crecer eso. Entonces dicen como que, uy, entonces yo para qué más estar, digamos, moviendo de un lado a otro, si ya, digamos que acá yo tengo las comodidades de, digamos, de un lugar específico donde yo puedo tener comida. Entonces, mm, yo me acuerdo que cuando vimos esta clase de prehistoria, sí surgió mucho la pregunta, digamos, digamos que si la agricultura fue un atraso o un avance para la sociedad. Entonces, que tú dices como que, uy, eso creo que ya depende, porque, pues, o sea, si no será el paso de la conocida de la agricultura, no sé qué nosotros qué tanto hubiéramos llegado como sociedad, ¿no? Pero básicamente la agricultura es, a base de la agricultura es que comienzan a crearse primero las primeras aldeas, los primeros grandes asentamientos, pero pues hay gente que dice que es mala, la agricultura fue mala porque no permitió que el hombre siguiera avanzando. Entonces es un debate ahí loco de que los historiadores tienen, pero bueno. Pero nada, muchachos, me alegra que, igualmente creo que para esta pregunta, simplemente teniendo el concepto de nómada y sedentario, creo que ya la podían sacar, ¿no? Entonces, no, re bien, muchachos. Listo. Vamos muy bien, vamos muy bien. Eso me alegra. Tenemos otra pregunta y nos dice así. La OTAN fue establecida por, contra. Uf, en esta le fue bien también, esta le fue muy bien. Bueno, contexto, ¿o lo quieres resolver tú? Líder. No, dale, dale, yo me mejor por ahorita. Ok, ok, ok. Respóndela. Yo contra Argentina. Obviamente, claramente. En este momento debemos de ponernos en un contexto histórico. Soacha contra Bogotá, sí. En el contexto histórico de lo que fue la Guerra Fría. Entonces, como sabemos, digamos, pues la Guerra Fría va a ser, fue lo que, digamos, un conflicto tanto político, ideológico, sobre todo entre dos bloques que fueron creados. Vamos a tener una parte como el bloque capitalista, liderado por lo que era Estados Unidos, el bloque comunista, liderado por lo que era la Unión Soviética. Y digamos de que a pesar de que no había como una guerra directa,
sí había una competencia militar, política, tecnológica, mejor dicho, como lo hablamos un poquito, ellos estaban tratando de mirar quién era la última Coca-Cola. Digamos que a raíz de eso se crea lo que era la OTAN, que era como, se me olvidaron las siglas, como organización de tratados, uy, no me acuerdo, Organización del Tratado de Atlántico, algo así. Y digamos que se funda, estaba formado por lo que era principalmente pues Estados Unidos, Canadá, y era sobre todo una alianza militar que decidieron crear con eso, como quien dice, hombre, vea, em, si en algún momento algunos de estos países se meten contra nosotros, que sería pues como el bando contrario de la Unión Soviética, digamos de que ellos se iban a unir, mejor dicho, como a tener como ese respaldo. Entonces, se crea más sobre todo eso, como para tener una defensa tanto militar, eh, militar política, por si, digamos, había como una amenaza de parte del otro bando que era la Unión Soviética. Entonces, ese es como la creación de la OTAN. ¿Claro hasta ahí? Ok. Epa, epa. Listo. ¿Quieres seguir, Didier? Sí, dale, dale. Uy, no, también muchachos. Uy, no, esta es de cantiga. Sí, o sea que yo me hubiera ofendido. No, muchachos, no. O sea, esta es, pero mejor dicho, un clásico. Y es que, pues sí, recordemos que en nuestras culturas mesopotámicas es que se da el desarrollo de la escritura. Y pues esta escritura un poquito rara, así, pues nosotros la vamos a conocer como cuneiforme. Que cuneiforme, ¿cómo era? Eso tenía un significado. Pero bueno, el caso, eh, en China, pues, no, o sea, recordemos que lo que va a ser como China, Grecia, Egipto, ya son culturas que se van a dar mucho después de las mesopotámicas, ¿no? Entonces, ya desde ahí como que ya, sí, se descartan solitas, ¿no? Pero no, sí, 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 muchachos, ¿no? Recuerden cuneiforme. Primer sistema de Entonces, no, escritura. unos grandes los sumerios. Ya de los sumerios. ¿Claro todo? Sí, sí. Epa, epa, muchachos. Mesopotámicos God. Sí, sí, sí. Listo. Vamos a tener una siguiente pregunta. Entonces nos dice así. Los aborígenes de lo que hoy es Colombia desconocían a la llegada de los españoles. Vamos a tener A, la elaboración de herramientas metálicas, B, construcción de terrazas agrícolas, C, el trabajo del algodón y D, la técnica de trabajar el oro. Y nosotros sabemos que, digamos, cuando hablamos un poquito de las culturas precolombinas, ellos eran demasiado avanzados, tenían muchos avances, sobre todo en lo que era, por ejemplo, la agricultura y sobre todo por el lado, no sé, de los Taironas, de la Sierra Nevada, ellos tenían mucho manejo sobre lo que era el trabajo tanto de las montañas, de la erosión, de manejar el agua, entonces digamos que en cuanto a todo lo que era el tema agrícola eran bastante avanzados. También, descartando un poquito la C, pues ellos trabajaban lo que era el algodón, digamos, o sea, desde el inicio de los tiempos, eh, digamos, desde esa época precolombina, los colombianos hemos sido excelentes tejedores, mejor dicho, y digamos que se usaban, por ejemplo, que para fabricar mantas, que redes de pesca, las vestimentas, entonces, desde siempre se trabajó lo que era el uso del algodón. La técnica del oro también descartadísima. Sabemos que, mejor dicho, uno de los grandes como legados y del trabajo, de los vestigios que podemos tener de cómo vivían estas comunidades, era a partir de la manera en la que ellos trabajaban el oro. Por ejemplo, digamos de que podemos encontrar un poquito de esos vestigios en, por ejemplo, el Museo del Oro en Bogotá. No sé si de pronto alguno habrá ido. Entonces, de que trabajaban el oro, lo trabajaban de una manera y excepcional.
Así podríamos llegar a la que es la opción correcta en este caso, que sería la elaboración de herramientas metálicas. Como lo sabemos, o sea, digamos, tenían conocimiento de lo que era el oro, el cobre, pero, digamos, en ese momento no se tenía el desarrollo de lo que eran herramientas como de otros metales más específicos, como lo fueron el hierro y el acero, que digamos, sobre todo en la parte de lo que era Europa, era muy usado sobre todo para la guerra. Entonces, digamos de que esa elaboración de herramientas metálicas, así como muy específicas, era algo que no poseían las culturas precolombinas. Realmente ellos no conocían como todo eso, ese trabajo, digamos, de otros metales como era el hierro y el acero y así, sino que entonces, digamos así, podemos descartar las demás y quedarnos con esa, la elaboración de herramientas metálicas. Entonces, claro, tú hasta ahí. Epa, epa, epa. Vamos bien. Listo. Uy, de nuevo Alejandro Magno. ¿Quieres Didier? No, el papucho, el papucho. El real. No, ese era el verdadero papucho, el más áspero de todos. Sí. Ay, no, no. No, pues nuestro grande Alejandro Magno, entonces pregunta muy, para así decirlo, o sea, sin contexto, sino básicamente, ¿qué hizo el hombre? Em, Fortaleció la independencia griega, no como tal. Realmente Alejandro no hizo como realmente eso, sino realmente lo que, bueno, esas preguntas se relacionan un poco más como el contexto de lo que el hombre hacía, ¿no? Entonces, debilitó el Imperio Macedónico. Eh, no, de hecho no, de hecho antes al contrario, el fortaleció el Imperio Macedónico. Unificó la cuenca del Nilo. No, tampoco, o sea, si bien él llegó a, digamos, a ser faraón en Egipto, él realmente no alcanzó hasta ese punto, ¿no? Y fortaleciendo la independencia de Grecia, no tan así porque es que lo que les digo, o sea, realmente no es como que realmente él hubiera como, o sea, hecho que se hubieran independizado, sino como que él más bien los conquista y pues ya se ve parte de eso, ¿no? Entonces, eso contarlo no se podría como contar como una independencia, ¿no? Pero lo que sí el hombre sí hizo, que yo creo que de pronto es de las cosas más importantes que hizo, fue que difundió la cultura griega en todo el Oriente. Y es que, claro, este hombre estaba muy fascinado con los griegos. Si bien les digo que el hombre, digamos, como que, eh, ¿cómo les explico yo esta partecita? Si bien el man, como les dije en un comienzo cuando hablamos que el man, digamos, no era como que llegaba a un pueblo y, digamos, como que hacía lo de los típicos emperadores de que, bueno, esta ahora es mi tierra, entonces yo voy a poner nuevas costumbres y nuevas vainas. Él sabía respetar eso, pero digamos que la fascinación de él, digamos que llegó a que, digamos, como que él impulsara muchas ideas, por ejemplo, digamos, como educación, cultura y demás, propia de los griegos. De hecho, si mal no recuerdo, es que no me acuerdo si él era qué, era discípulo de Platón o de Aristóteles. ¿Cuál De es? Aristóteles. De Aristóteles, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, claro, imagínense, el man era hasta discípulo de Aristóteles. Entonces, él creció mucho, digamos, como con esas ideas griegas de lo que es, digamos, que pues recordemos que como son los griegos, ¿no? Que digamos que ellos viven mucho, digamos, del conocimiento. Entonces él quiso como, digamos, un poco expandir eso y que de pronto, digamos, que a pueblos como que aún no había, digamos, como prolongado, digamos, como el idioma y demás, él, él impulsó un poco eso y pues digamos que como que lo que quería manejar es que si es necesario, se conservara la lengua, digamos, el pueblo, digamos, no sé, Egipto. Él llegaba a Egipto, lo conquistaba, se conservara un, digamos, el egipcio, pero que también, digamos, como que se comenzara a hablar un poco también de griego para como que hubiera como un mismo idioma en todo el imperio grande que le estaba armando, ¿no? Entonces, sí, nada, Alejandro, fantástico.
El Goat. El Goat. Listo. Continuemos. Entonces nos dice así la siguiente pregunta. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 se relaciona principalmente. Entonces, bueno, aquí ya muy descartable la expansión del Imperio Chino, nada que ver. La conquista árabe de Europa, nada que ver. La independencia de las colonias de América, nada que ver. Siendo así, nos quedaríamos con la B, la invasión de pueblos germánicos y la crisis interna del imperio. Como sabemos, o sea, la caída del Imperio Romano de Occidente no se va a dar como por una sola razón. Digamos que había muchas cuestiones que llevaron a que se dieran esa caída. Sabemos que habían como crisis internas, por ejemplo, pues el imperio en sí sufría de mucha inestabilidad política, por ejemplo, muchos emperadores eran asesinados, crisis económica, y digamos que el ejército que se tenía no era tan eficiente. Y a esto se le fue sumado las invasiones germánicas. Por ejemplo, lo vimos en clase, que si los pueblos como, no sé, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, digamos, empezaron a cruzar como fronteras y digamos que a manos como de todo este revuelo, de todos estos invasiones de todos estos pueblos, finalmente muere lo que sería el líder germano Odoacro, que digamos que eh, eh, sí, digamos de que a partir de ahí como se da lo que es como la caída del Imperio Romano Occidente. Entonces, sí, no cae como por una sola razón, sobre todo más fortalecido por lo que fueron estas invasiones de estos pueblos y la crisis interna, tanto política, económica, que se tenía en el imperio. Entonces, claro, hasta ahí. Ok, vamos bien. Ay, no pasa. Las cruzadas. No, es que esto, no necesito mencionarlo. Ey, no, muchachos. Ah, pero sí que ya 107 personas respondieron bien, entonces es porque sí entendieron las cruzadas. Así es, muchachos, yo era un incomprendido. Nada, pero pues sí, muchachos, básicamente es que las cruzadas fueron expediciones militares impulsadas principalmente por la Iglesia cristiana para recuperar territorios considerados sagrados. Entonces, nada, o sea, volviendo al contexto, lo que hicimos las cruzadas, expediciones, 5 digamos que la minutos. Iglesia. No, 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 no. Bueno, cruzada cero, cruzada de los pobres. No, mentiras, muchachos, pero sí, básicamente, o sea, digamos que la razón principalmente de las cruzadas es literalmente la iglesia, digamos, queriendo recuperar, digamos, todos esos territorios, pues, digamos, en Tierra Santa, que pues, como yo les digo, en esa parte, digamos, de Israel, bueno, sí, Israel, Jerusalén, pues digamos, se encuentran, digamos, puntos, digamos, muy sagrados, digamos que tanto para judíos, cristianos y musulmanes. Entonces, básicamente esas expediciones y como pues, estamos en el apogeo básicamente de la religión, entonces, claro, para los cristianos eso, digamos, es importantísimo que como así que los musulmanes van a estar, digamos, diciendo que eso es de ellos. Y los musulmanes van a estar diciendo lo mismo, diciendo, no, esto es de nosotros porque bueno, ya saben, es volver a contar la misma historia, ¿no? Pero básicamente sí. Eh, el Imperio Bizantino, la opción A, el Imperio Bizantino para conquistar Asia, es que realmente no, o sea, si el Imperio Bizantino, bueno, en parte, pues ya está teniendo conflictos, bien digamos que quiere como, digamos, como para seguir fortaleciendo un poco el imperio, lo cual es, pienso que de pronto no es la mejor idea, em, es como, digamos, a proclamar esas tierras, ¿no? O sea, como expandir un poco más el imperio, pero pues no es como el objetivo principal. Entonces, nada, se descarta. Comerciantes europeos para controlar rutas comerciales africanas. No, no. Si Nada que bien ver. digamos que también, si bien de pronto comienza a haber, digamos, como cierto interés, digamos, en manejar las rutas del Mediterráneo y demás, no es como el punto principal, entonces tampoco nada que ver. Y monarcas asiáticos para invadir Europa. No, los países asiáticos
no se van a querer realmente meter a Europa, sino básicamente es una campaña de la iglesia para recuperar territorios sagrados. Entonces, nada, muy bien, muchachos, sí, la entendieron, la entendieron. Mejor dicho, ahí más clara, no se puede. Tenemos listo la siguiente pregunta. ¿Qué implica el concepto de prehistoria? Tenemos A, el periodo posterior a la invención de la agricultura. Sabemos de que no, o sea, digamos, incluso la invención de la agricultura, como lo vimos ahorita, digamos, hace parte como de el proceso, pero sobre todo de la revolución neolítica, pero digamos que como en un cambio, no. La etapa previa a la aparición del ser humano, pues sabemos que realmente no sería así, al contrario, el ser humano aparece lo que sería dentro de la prehistoria. Vamos a tener la C, el tiempo anterior a la invención, a la escritura. En efecto, sabemos que la prehistoria va a ser, muchachos, ustedes sus comentarios, la prehistoria nos va a hablar del tiempo constituido en lo que sería tanto la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Entonces, todo el tiempo anterior a la invención de la escritura nos va a corresponder lo que sería la prehistoria. Ya hablamos un poquito en preguntas anteriores de que, bueno, ese primer sistema de escritura fue llamado, no sé, cuneiforme, que fue desarrollado en Mesopotamia por la cultura sumeria, que tuvo en su inicio, digamos, fue creado principalmente por motivos tanto económicos, que se necesitaba como llevar cuentas, por ejemplo, de lo que eran los cultivos, de los impuestos. Entonces, a partir de esa necesidad de llevar un control tanto económico, debido a eso, nace como ese sistema de escritura llamado cuneiforme. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Soacha. Ok, ok, ok. ¿Quieres seguir, Didier? Revolución Francesa. Invoca a García. El O sea, punto eso es más lo cercano peor, al... yo estaba concentrado mirando otras cosas cuando escucho mi barrio. Soacha. Ocho, ¿qué? Dicen No, Soacha, allá, invocan a García. ¡Wow! allá ni los que ni los cruzados llegaran. En esos tiempos todo esto era lago. Sí. Uy, En literal. esos tiempos ya los robaban. Ah, ok, listo, muchachos. La Revolución Francesa de 1789 fue importante porque, uff, muchachos, básicamente los hechos históricos casi que más importantes de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que teniendo un poco en cuenta como el contexto loco de la Revolución Francesa, claramente sería la opción B, ¿no? Impulsó ideas de libertad, igualdad y soberanía popular. O sea, básicamente los principios de la Revolución, de la Revolución Francesa y Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, bueno, uy, muchachos, el que votó por la C, lo creemos mucho. Eliminó completamente las guerras en Europa. No, muchachos, imagínense, después de esta vaina, ¿cuántas guerras no hubieron después? Entonces, no, paila. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá de establecer un sistema feudal. No, muchachos, realmente lo que quería erradicar el sistema, quería erradicar esa vuelta. Quería darle más derechos al pueblo y que dejara, digamos, existir un poco esa idea, digamos, de un rey absoluto, ¿no? Y fortalecer el absolutismo monárquico, nuevamente al contrario. O sea, la idea principal era precisamente esa, erradicar todo ese sistema monárquico que, digamos, está llevando a Francia en esa crisis previa a la Revolución Francesa, ¿no? Todo, digamos, potenciado, digamos, por el rey Luis XVI, que pues básicamente llegó casi que a la quiebra el país, ¿no? Entonces, a eso mismo, o sea, yo casi a la quiebra del país y antes le quería cobrar muchos impuestos a los pobres. Entonces, mal por todo lado. Pero entonces, sí, 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 muchachos, nada, o sea, realmente eso es como teniendo un poco, vea, eso es lo que a mí me trama, digamos, de pronto las clases, que decían que
hasta cierto punto tampoco es como necesario aprenderse tanta fecha, sino como realmente Ujú, uno entendiendo un poco el contexto, digamos, de lo que uno le están hablando, ya puede resolver, por ejemplo, este tipo de preguntas. Ujú, ujú. Entonces, nada, muy bien, muchachos. Entonces, pues, lo Sí, muy siguiente. bien. Los veo bien, los veo bien. Listo. El acontecimiento que desencadenó directamente el inicio de la Primera Guerra Mundial fue, como lo sabemos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Recordemos un poquito, eso estaba re fácil, sí, estaba re fácil. Es muy chistoso porque, digamos, como a partir de la muerte del archiduque, como se desata una guerra mundial increíble. Pero digamos que necesitamos un poquito de contexto. Como sabemos, eh, como lo vimos en el chismecito, nuestro querido amigo Francisco Fernando era un archiduque y él era heredero a lo que era el trono del Imperio Austrohúngaro. Resulta que él estaba así parchando ti, ti, ta, lo que era la ciudad de Sarajevo, un sitio en lo que era como en Serbia, y digamos que como en una revuelta un poquito de que diga mucha gente, lo terminan matando a él. Lo terminan matando, entonces imagínense, o sea, no era cualquier persona, era el heredero al trono, muchachos. Entonces, a partir de ahí, digamos que se desata el revuelo, como todo el mundo, uy, ¿cómo así que mataron al archiduque? ¿Quién lo mató? Y resulta de que, digamos, se llegó como a la conclusión eh, eh, de que, ay, se me fue, se me fue la paloma. Digamos de que se llega a la conclusión de que, pues, la persona que lo mató era proveniente de lo que era Serbia. Entonces, digamos de que a partir de ahí, digamos que se declara la guerra y inicia todo lo que era la Primera Guerra Mundial, pero el desencadenante de lo que era como la Primera Guerra Mundial fue porque mataron a nuestro querido amigo, el archiduque. Entonces, ya sabemos eso. Querido, no era nada querido. Pero bueno, oiga, Didier me pegó eso. Ya cuando hablo de personajes históricos, yo digo el amigo, el querido amigo. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Listo, listo. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Quiere responderla, Didier? Ok, a ver. ¿Cuál fue una consecuencia inmediata de la reforma protestante en Europa? Uf, muchachos, esa es re buena. Bueno, bueno, hay preguntas para los que están jodiendo en el chat. ¿Quién, quién fue el de la protesta protestante? ¿Quién se sacó esa vaina? la Eso, muchachos. reforma pues esto ocurrió Sí, porque las personas estaban cansadas de las indulgencias, que era que la gente tenía que pagar para que se le perdonara los pecados. Entonces, pues esto no les pareció justo y por eso empezaron a hacer protesta. exacto. Literalmente la reforma protestante va a ser básicamente eso. Em, digamos que nuevamente estamos en la Edad Media y pues la iglesia tiene básicamente un poder sobre todo. Peña. No, Peña, Peña yo tiene cara que sí, él sí cobraría indulgencias. Entonces, Peña hacía parte de la iglesia, sí, literal, muchachos. Pero bueno, el caso es que en ese momento, pues, total poder de la iglesia. eh, ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder? Pues la iglesia, digamos que va a tener cierto, va a ser básicamente, va a tener poder, un increíble poder en la sociedad. De hecho, casi que hasta tenía hasta poder hasta propios reyes, ¿no? Entonces, eso va a provocar que, digamos, ellos van a tener ciertos abusos en nombre de Dios, ¿no? Y digamos que uno de principalmente era el pago de indulgencias, que era básicamente el pago por el perdón de los pecados. Entonces, no sé, digamos, como dijo Eitan, digamos que la iglesia, parte de cómo se hizo rica fue por esa razón. Entonces, digamos que, no sé, yo ahorita cometo un pecado y yo le digo al padre como que, uy, padre, todo bien, vea, hice esto, algo así. Me dijo como, hijo, todo bien. Vea, eso es
que se eche 5 Padres Nuestros, pero tiene que donarle a la iglesia la mitad de su sueldo por un año. Entonces, uy, claro, imagínense. Y digamos que ahí también hace digamos que la creencia, digamos que el rico va al cielo y el pobre va al infierno, porque pues como el pobre no tiene para pagar ese tipo de cosas, pues, pues está condenado. Entonces, claro, digamos que Martín Lutero va a llegar y va a decir como que, venga, esto no es así. O sea, mejor dicho, yo creo en Dios creo que hay algo más poderoso, pero no creo que realmente eh, yo tenga que pagar para tener el perdón de mis pecados. O sea, no es lo que realmente profetiza Dios. Y claro, comienza, digamos que el hombre comienza a tirar todas esas vueltas, comienza a tirar una reforma, una tesis y unas cartas, y que comienza a generar cierto malestar en la sociedad. Pues la gente comienza a cuestionarse y decir, venga, este man de pronto no está tan loco, el man tiene razón, y de pronto sí la iglesia está cometiendo ese tipo de irregularidades, ¿no? Entonces, claro, pues por ejemplo hay escenas como de la expansión del Imperio Carolingio, la caída del Imperio Otomano, algo así, pues que realmente no se relacionan realmente. O sea, sí, digamos que básicamente es un poco relacionar tema de reforma protestante igual a religión. Entonces, ya. Entonces, no sé, muchachos, ¿tienen dudas o algo? Mm, ¿Estamos bien? Ok, no, pues sí, yo creo que sí. Listo, entonces siguiente. Ok, Uy, les fue re ok. bien. Sí, esa le fue re bien. Uf, me alegra. Entonces, listo, nos dice así. La revolución científica de los siglos XVI y XVII significó principalmente, entonces sabemos de que la revolución científica llega basado con lo que sería nuestra opción D, el inicio de una forma de pensar basada en la observación y la razón. De nuevo, a mí me gusta mucho hacer énfasis porque es bastante importante como ese cambio. Anteriormente, en la Edad Media, veníamos de lo que era un tiempo en el que todo era basado, el centro de todo era Dios, se vivía de una manera teocéntrica. Entonces, al paso de lo que sería la edad moderna, el ser humano empieza a preguntarse como, hombre, realmente todo lo que ha pasado, las guerras, todo lo que hemos vivido ha sido solamente a partir de Dios, porque Dios ha querido así o realmente hemos sido nosotros. A partir de ahí, digamos que se dan distintos avances, como lo sería, no sé, por ejemplo, el humanismo se empieza a tener una visión más antropocentrista, en el que el enfoque va a ser el ser humano. Y a partir de todo eso llega lo que sería una manera de adquirir el conocimiento a través de la observación. Ya no era como, bueno, ¿qué me dice un libro, qué me dice la tradición? Sino de que se puede adquirir un conocimiento a partir de la observación y también un poquito de la demostración de manera matemática. Entonces, a partir de ahí llega lo que sería la revolución científica con el inicio de, digamos, el método científico. Ya sabemos que hubieron distintos personajes que hicieron parte de esto, no sé, que Nicolás Copérnico, que Newton, Descartes, y digamos que también la parte de la observación y la parte también de la razón. Digamos de que el ser humano puede hacer uso como de su intelecto, de su capacidad de pensar, digamos, para poder moverse en el mundo. Entonces, justamente la revolución científica, digamos, está basada en eso, tanto en la observación como en la razón. Entonces, ¿vamos bien? Ok, ok. Pero les ha ido muy bien. Mejor dicho, ya estamos listos para un 3 en sociales, yo creo. ¿Le gustaría seguir esta video? Bueno, listo. Muchachos, trata de Versalles. Mm, lo que esto conllevó. Eh,
No, pues nada, muchachos, uy, no, pero entre todos los veo re bien, o sea, están entendiendo la componente de historia. Tan Mm, bueno. sí, sí, sí. No, de hecho, si me lo preguntan, pille que en la parte de sociales, o sea, si uno la estudia bien, realmente es una cosa que uno puede, digamos, en verdad dejar alta. Entonces, Mm. pero pues, oye, requiere erradicación, ¿no? Pero sí, 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 no veo acá que gente que se le va bien como en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, que no sé si la preguntica, espera, después un momentico. Las Ya. condiciones económicas impuestas en el Tratado de Versalles contribuyeron al surgimiento de tensiones políticas en Europa porque, claro, muchachos, va a ser nuestra opción B, produjeron inestabilidad económica y resentimiento en países derrotados. Porque recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, em, digamos que pues a los países perdedores, en especial Alemania, pues se les va a comenzar a someter, digamos, como decir como que, ah, no, vea, la guerra fue por culpa suya y como pues usted perdió, pues sabe que más encima se tiene que pagar los gastos de lo que, todo eso que conllevó. Entonces, claro, pues digamos que pues directamente si recordamos el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania se metió fue de chismosa. Entonces, claro, pues primero que no era como un asunto directamente con ellos, más encima pierden y más encima le echan toda la culpa. Y pues digamos que eso comienza, digamos, a generar esa vaina, porque más encima, vean, el país está acabado, porque pues consecuencias de la guerra, ¿no? Y más encima tienen que cubrir los gastos de reconstruir su país y pagarle los daños a los otros, a los otros con los que se dieron, ¿no? Entonces eso va a generar obviamente pues esa situación de resentimiento y pues inestabilidad en general. Entonces, sí, muchachos, no, ya, eh, uy, no, muchachos, el que la A también lo quiere demasiado. No, la re súper, súper, súper descartable y la C y la D ni les cuento. Entonces, nada, muchachos, claramente la B. Entonces, no sé, ¿dudas, muchachos, o seguimos? Ok, listo, sigamos, sigamos. Alemania por chismoso, yo el vuelto, literal. Literal, sí me pasó. De nuevo, de nuevo. Esto estaba relacionada. ¿Qué tratado puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial y sentó las bases del descontento alemán? Ya, Didier lo dijo todo, el Tratado de Versalles, digamos de que a partir del Tratado de Versalles como que se llega al acuerdo de que, bueno, de que se hace responsable Alemania de la guerra, que tiene que pagar que las reparaciones de la guerra, entonces absolutamente todo le tocaba a Alemania cubrir con ello. Y digamos de que a partir de ahí también empieza como ese descontento por parte de los alemanes. Entonces, sabemos que eh, justamente con la Primera Guerra Mundial llega finalizando lo que sería con el Tratado de Versalles. Entonces, y que justamente ese Tratado de Versalles va a ser el desencadenante para lo que sería más adelante la Segunda Guerra Mundial. ¿Todo bien? Epa. ¿Te gustaría estar vivir? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál de los siguientes eventos desencadenó la Segunda Guerra Mundial? Uy, muchachos. Eh, el ataque japonés de Pearl Harbor. Recordemos que eso es durante la guerra, ¿no? No, no que no es como un origen causante, ¿no? La caída del muro de Berlín. No, pues tampoco, muchachos. O sea, eso va a ser después. De hecho, uy, muchísimo después. La Guerra Civil Española, bueno, de pronto en clase nosotros no logramos mencionar eso, ¿no? Pero sí, en la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que nunca nosotros mencionamos de España, ¿no? Y es porque básicamente España estaba metida en su propia guerra, ¿no? Entonces, sí, no, tampoco nada que ver. Y pues la invasión de Alemania a Polonia. Recordemos que, como ya vimos, pues, pues ya seguían como habiendo tensiones, como cosas, Hitler llega al poder. España estaba haciendo España, sí, literal.
Hitler llega al poder, comienzan a haber abstenciones, está el resentimiento del Tratado de Versalles, comienza a haber una mejoría, digamos, un poco en el tema, em, digamos que un poco como que Alemania levantándose de la Segunda Guerra Mundial. Hitler dice que ya no quiere volver a, ya no va a sacar, digamos, dejar de pagar el Tratado de Versalles, y digamos como que vuelve como esa, esas que, ese esplendor alemán, ¿no? Ese orgullo alemán. Y pues claro, digamos que Hitler comienza a hacer otra serie, previo a la guerra, pues comienza a hacer otra serie como de invasiones, que pues las que yo le conté, ¿no? Que pues, realmente no fueron invasiones militares, pero sí, digamos que por ejemplo él va a invadir Austria y va a invadir parte de Checoslovaquia. Pero pues digamos que los países europeos, digamos que ya están un poco enterados de eso y como que están como apaciguando la situación, y solo es cuando realmente ya se digamos esta invasión militar a Polonia, es que ya, o sea, Francia dice que decide entrar a la guerra y comienza toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, sí, muchachos, respuesta correcta, la D. Listo. Bueno, siguiente pregunta. Uy, ya casi, no, mentira. Ya casi terminamos, sí. Entonces, vamos a tener la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos marca el inicio de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial respectivamente? Entonces, siendo así, tendríamos nuestra opción A, que sería la toma de la Bastilla y la invención de la máquina de vapor por James Watt. Entonces, nosotros sabemos, lo hablamos un poquito en clase, digamos, la Revolución Francesa llega por una serie como de acontecimientos. Como lo mencionó ahorita un poquito el profe Didier, digamos que se tenía lo que era como altos impuestos, demasiada desigualdad en cuanto a lo que era la población francesa. Todo estaba como eh, la soberanía que se tenía era sobre todo pues el rey y el clero, y digamos que se da este momento que va a ser la toma de la Bastilla. La Bastilla era como una fortaleza militar que se tenía, digamos que, por ejemplo, era como la representación de lo que era la soberanía y el poder absoluto que tenía el rey en aquel momento, que era el rey Luis. Hablamos de que, mejor dicho, la mala para los Luises, no sé si se acuerdan. Y digamos de que, digamos, se acusaba de alguien, de algo a alguien, digamos, ni siquiera se hacía una investigación, sino que simplemente se le encerraba en lo que era la Bastilla. Entonces representaba mucho como ese absolutismo que tenía el rey. Entonces la sociedad francesa, listo, deciden como tomarse la Bastilla, tratando como de desafiar un poquito ese poder absoluto que se tenía, representando también como el inicio de lo que fue todo lo que representó la Revolución Francesa, los inicios, por ejemplo, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Entonces, con la toma de la Bastilla en 1789 se da el inicio de la Revolución Francesa. A su vez, vamos a tener la Revolución Industrial, digamos, va a iniciar con lo que sería la invención de la máquina de vapor. Sabemos de que pues va a ser un proceso gradual, pero con la llegada de lo que fue la máquina de vapor, se dio paso como a transformar la manera de producción que se tenía. A partir de la invención de la máquina de vapor, por ejemplo, se da que se dé como la creación, por ejemplo, de fábricas, de locomotoras y de todo lo que abarcó lo que sería la revolución industrial. Entonces, digamos que la primera invención, la invención de la máquina de vapor, nos brinda como eso, el inicio de la revolución industrial. Entonces, ¿vamos bien? Epa, epa. Listo. Ay, bien, muchachos. Vean que me acabo de acordar de mero dato curioso que creo que no les conté de la, bueno, de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del Tratado de Versalles, pregunto, ¿ustedes creen que Alemania sí terminó de pagar esa plata o no? ¿O después de la Segunda Guerra, borrón y cuenta nueva? Pues resulta que sí. Imagínense que Alemania siguió pagando lo de la Primera Guerra hasta el 2010.
O sea, Ayer, imaginen todo lo ayer literalmente. Uy, no. sí, imagínense todo lo que les tocó pagar a los alemanes desde la Primera Guerra hasta el 2010. Y de la Segunda Guerra, vea que de la Segunda Guerra, pues se vea que Alemania no se le puso como un tratado de Versalles como tal, pero pues digamos que ellos sí tuvieron que pagar muchas indemnizaciones. De hecho, aún la siguen pagando. Por ejemplo, digamos, no sé si ustedes conocen, digamos, a alguien que hubiera sido víctima del holocausto o algo así, Alemania está como obligada, digamos, como a pagarle indemnizaciones y vainas así de por vida, ¿no? Entonces, de hecho, Alemania está un poco así como que tiene ciertos acuerdos con Israel, de, digamos, como de pagar compensaciones precisamente por eso, ¿no? Entonces, en el chistecito de Alemania no le salió para nada baratico, como Guerra Mundial y Colombia, ¿no? Muchachos, pues, para que, como dijo aquel, sumen y resten cuánto les da. Es que sí, es Colombia, ya. No vamos a decir más. Es que el pueblo actual, que no tuvo nada que ver directamente con actores antecesores, lo que pasa es que ya, es que como esos ya son tratados y acuerdos, o sea, no, eso ya es una vuelta muy legal. Y pues digamos que, claro, o sea, digamos que no se trata, digamos, de decir como que, pero las generaciones de ahora no tienen que pagar lo de los antecesores, sí, pero digamos que eso sobre el papel pues no dice eso. Entonces, claro, digamos que de alguna forma están un poco sometidas a cumplir con los acuerdos y que pues digamos que entre todas pues Alemania al final los cumplió, ¿no? Duró casi 100 años pagando eso, pero imagínense. Pero bueno, ¿cuál fue la innovación clave del Renacimiento que impulsó la expansión del conocimiento en Europa? A, la brújula, B, el telescopio, la imprenta y de la pólvora. Uy, muchachos, esto es básicamente grandes inventos, ¿no? De los mejores inventos de la humanidad, pero lo que va a suceder con la imprenta, uy, muchachos, o sea, eso va a ser, no, mejor dicho, eso va a ser espectacular porque digamos que para ese momento, digamos que no sé, tener un libro o imprimirlo y demás, o sea, era extremadamente complicado. De hecho, bueno, de hecho, ahí está un poquito volviendo a nuestra edad antigua, digamos, no sé, la Biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, esa gente era muy admirable porque tenían, digamos, la forma de hacer eso, de imprimir, digamos, de una copia rápido. Bueno, rápido de lo que cabe, ¿no? Pero no sé esa magnificación de lo, por ejemplo, de lo que es un medio de comunicación que expanda, digamos, todo el tema del conocimiento, ¿no? Entonces, claro, digamos que la imprenta es la que va a provocar esto. Digamos que si yo publico un libro o demás, ese libro va a llegar a muchas más personas que a causa de eso, nuevamente, volviendo al tema de nuestro señor gran Martín Lutero, él, digamos, las tesis y todo lo que él hizo fue también en gran medida gracias a la imprenta. La imprenta le permitió eh, que esa crítica que él está haciendo le hubiera llegado a más personas. Entonces, sí. No, y que también, digamos, que es un poco chistoso, porque pues digamos que si ustedes relacionan, digamos, como expansión del conocimiento, pues, bueno, con la brújula no, y pues con la pólvora tampoco. Entonces, sí, como que lo más que se relaciona con conocimiento va a ser igualmente la imprenta. Entonces, nada, muchachos, dudas o seguimos. Ok, ok. Nuestros chinos ya están volando. Estos chinos ya están volando. Entonces, listo. Vamos a tener una siguiente pregunta. Entonces nos dice así. Aquí me pegó una disociada porque se supone que iban solamente en las opciones y lo pegué acá también. Pero bueno, la Edad Media se desarrolla aproximadamente entonces sabemos, bueno, tenemos A, 476 y 1492, B, 1492, 1486. Tenemos la C, 3500 antes de Cristo y 476 y D, 1789 hasta la actualidad. Entonces, sabemos que la Edad Media va a ser
un periodo demasiado largo, de nada más y nada menos que aproximadamente 1000 años, que va a iniciar alrededor de lo que sería el 476 y va a terminar en 1492. Ya sabemos un poquito de que pues ese inicio se va a dar pues con lo que fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya vimos un poquito de por qué cayó, tanto por lo que fue la invasión de los pueblos germánicos, tanto por las crisis internas que se tenían, tanto económica como política. Y nuestra Edad Media va a finalizar en 1492. ¿Con qué momento va a finalizar? Con lo que sería el descubrimiento de América. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de que, bueno, ese descubrimiento de América se da a partir de un momento previo, que sería la caída de Constantinopla. Como sabemos, pues era una ruta bastante específica, y básicamente los turcos otomanos dicen, ese lugar se me hace muy atractivo, lo queremos para nosotros, que ellos querían controlar lo que era absolutamente toda la ruta económica. Entonces los turcos otomanos toman Constantinopla. A partir de ahí como que todo el mundo empieza a pensar, uy, ahorita, ¿para dónde echamos? Tenemos que conseguir unas nuevas rutas, tititita, tata, y a partir de ahí, digamos que se da como el descubrimiento de América en busca de esas nuevas rutas, como para seguir manteniendo lo que sería esos lazos económicos. Entonces, Edad Media, alrededor de 1000 años. Entonces, ¿vamos bien? Epa, epa. Listo. ¿Quieres seguir, profe? Bueno, muchachos, ¿qué implicó el Congreso de Viena en 1815 para Europa? Básicamente la creación de la OTAN. Digo, es que la creación de la OTAN. Estaba leyendo las cosas, ¿no? Ay, me confundí muchas veces. Tranquilo, Uy, uy, muchachos, la gripa. tranquilo, La tranquilo. la Uy, yo respiración, también tengo tengo- una gripa. Uy, no, Didier, tú me estás pegando la gripa. Uy, no, es que, ¿qué? Tu Es que amiga como te le que, o sea, me hizo las respuestas para no toser. No, Clarita, estamos uy, mal, no, no, estamos mal. no, muchachos, esto no. Vean, muchachos, como dijo que pues tocó aplicarles una técnica maravillosa, pero era para mirar si ustedes estaban atentos. Epa. Si estaban prestando atención a estos chinos, ¿ah? Sí, 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 sí. Ay, no, muchachos, ya. La restauración de las monarquías absolutas y el equilibrio de poderes. Recordemos que cuando, bueno, ya se petateó nuestro compañero amigo, tranquilo, 26 personas, pues no me dijo. Uy, no, no, muchachos. Recordemos que cuando se da, digamos, el fallecimiento de Napoleón y toda la vaina, y el imperio que él estaba montando, pues claro, digamos que llega un momento en que nuestros países europeos tienen que llegar y decir, eh, venga, ya dejemos como entre claro, como uno, cómo nos dividimos los terrenos de Napoleón, y dos, de dónde a dónde. Entonces, claro, o sea, este congreso, donde literalmente ¿qué? Se reparten los terrenos. Entonces, claro, digamos que porque en Viena, bueno, de hecho ustedes sabrán, pero Suiza siempre va a ser como tierra neutra, ¿no? Entonces estos países deciden más bien tener ese encuentro allá y dividirse qué lado a qué lado es el territorio propio. Entonces, sí, ¿no? Entonces ya muchachos, no sé, dudas, preguntas. Ay, no, no, no. Ay, no, me siento re Tiene estúpido que, por no eh, toser. toca que se tome alguito ahorita. Uy, no. Pero bueno, bueno. Bueno, Entonces, tenemos, yo creo que ya. ya nos quedan como 2 preguntas nomás. Eh, Buen examen, les fue re bien. Sí, claramente, claramente. Sí, eso fue lo más reciente de nuestro chismecito histórico.
Entonces vamos a tener el periodo conocido como Patria Boba en la historia de la independencia de Colombia se caracterizó principalmente por, de nuevo, sabemos lo que eran conflictos tanto políticos, militares, entre lo que fueron los centralistas y los federalistas. Sabemos de que a partir de lo que fue ese grito de independencia, nacía una manera como de tratar de construir o de mirar cómo se iba a manejar la nación. Entonces, digamos que se le llama un poquito esa patria boba porque era como una lucha entre los centralistas y los federalistas tratando de decir, no, unos creemos que es ideal que se tenga como una centralidad, como que se tenga del poder completamente en lo que sería, por ejemplo, el centro del país. Bogotá, y otros decían, no, federalistas, pues, o sea, que se tenga como que cada provincia tenga su propia autonomía. Entonces, es un poquito como que se empieza a dar como esa lucha entre los centralistas y los federalistas, y finalmente eso termina bastante mal, porque digamos que a partir de como ese mismo conflicto, terminan los españoles volviendo a tomar un poquito lo que fue eh, retomando un poquito lo que fue el poder colonial a partir de nuestro querido Pablo Murillo. Entonces, digamos de que se le llama patria boba porque literalmente fue eso, como que eh, no supieron cómo dirigir el rumbo, y de todas maneras, pues era un poco inevitable porque pues no se tenía la idea de cómo formar una nación, así que pues fue como una consecuencia directa. Entonces, por eso se llamó Patria Boba. No sabíamos qué hacer. Entonces, claro, hasta ahí. Épale, épale. Mm, ¿Le usaría ella? Eh, no, pues sí, muchachos, a ver. La edad moderna inicia generalmente con, eh, no, pues creo que se complementa con lo de la Edad Media, ¿no? Ujú. Entonces, pues como termina la Edad Media, pues así inicia la Edad Moderna. Entonces, no, pues sí, básicamente es eso, ¿no? Eh, claro, pues mirando un poco, digamos, los otros hechos, la invasión de la máquina de vapor, no, esto va a ser mucho después, Revolución Rusa, muchísimo más después, y la caída del Imperio Romano, pues digamos que si hablamos de Occidente, va a ser pero para atrás, o sea, mucho antes, y el de Oriente va a ser después. Entonces, sí, efectivamente, el descubrimiento de América va a ser como nuestra causa principal de el origen de la Edad Moderna. Epa, epa, epa. Muy bien. Y listo, vamos a tener por último, no es que esta pregunta, muchachos, Uy, no sé, esas 5 uy, personas, ¿qué pasó? Yo muchachos, creo ahí que, sí. yo creo que están un poquito así enfermitos como nosotros, que no están como, estaban un poquito confundidos, yo creo. Y bueno, la quise poner un poquito también como para repasar lo que eran como, no sé, las fechas, los acontecimientos. Entonces, el orden correcto de las edades históricas, entonces vamos a tener de que la historia va a ser dividida en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿cierto? La edad antigua, partiendo como lo vimos, como sería con el inicio de la escritura, y terminando como con lo que era la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, obviamente, en la caída del Imperio Romano de Occidente nos va a partir lo que sería el inicio de la Edad Media, terminando como ya lo dijo el profe Didier, lo que sería el descubrimiento de América. Entonces, justamente con ese mismo hecho va a iniciar lo que sería la Edad Moderna, que va a finalizar con lo que sería la Revolución Francesa. Y finalmente, la edad contemporánea, pues nuestros días, entonces, va a iniciar a partir de lo que sería la Revolución Francesa y nos constituye hasta nuestros días. Entonces, listo. Eso sería. No, pero todavía, muchachos, la Edad Contemporánea se acaba cuando Colombia salga campeón del Mundial. Téngale fe, téngale fe. Entonces, así sería nuestro cuisicito de historia. Espero les haya gustado, haya servido para reforzar conocimientos, ver si el chismecito histórico tan largo que vimos sí nos quedó claro. También
para que vean un poquito las falencias que tienen entre las fechas, personajes, así, para que también empiecen a estudiar y fortalecer los conocimientos durante este tiempo. Tienen los talleres en la página web, tienen los talleres también en los grupos. Tengo pendiente 2 talleres que a lo largo de esta semana se los mando, de lo que sería contemporánea y historia de Colombia. Y llame muchachos, eso sería. ¿Dier quiere decir algo? No, pues bien, no, pero bien, mira que los vi bien. O sea, Y están volando. entre todo, pues digamos que en las preguntas vi como eh, pues digamos que un gran porcentaje, digamos, de opciones correctas, o sea, opciones correctas en la que era, ¿no? Ujú. Y ahora sí pasó el examen, también me dirán gomitas. Ojalá mucho. No, después, no, ustedes están mal acostumbrando. Ustedes pues le llegan a los profesores en la universidad y, profe, ¿cuántas gomitas? Gana el parcial, mis gomitas. Mis gomitas, profe, vea que me porté bien. No, pero re bien, muchachos. No, pues realmente nosotros, como que la idea de un poquito de esto era un poco también hacer el recorderis, digamos, de pues todas las clases que ya habíamos visto, que pues no han sido pocas, y que digamos que el componente de historia después suele, digamos, pues digamos que a uno se le suele olvidar cosas, ¿no? Entonces, claro, yo no sé, yo preguntarles, por ejemplo, algo de edad antigua, pues de pronto capaz y ahorita pues ya se les olvidó algo, ¿no? Pero la idea es como que refresquen esos conocimientos y que realmente sepan de pronto cómo abordar ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas son a veces tipo muy unal, que y pues digamos que una forma, como les dije, digamos, como el truco, es a veces relacionando mucho un hecho. Y si ven que digamos como que tampoco es como tan ultra mega necesario como tener una fecha súper ultra mega clara, sino realmente como que sabiendo el contexto y un poco de lo que sucede en el momento, ya, fin, ya con eso se pueden sacar y pueden deducir qué respuesta se acopla más. Entonces, sí, sí, muchachos, no, pues ya, espero en verdad hubieran disfrutado nuestro componente de historia. Y ahora sí, yo creo que esa será nuestra última clase de historia. Hoy sí, ya se nos acabó el chismecito. Bueno, cancelemos la grabación. Bueno, Ya, muchachos, ya no hay más chismecito histórico. ya se nos acabó.